Pues continuamos y es el momento de hablar de historia de nuestro país, porque hace unos días recibíamos la visita del rey Felipe VI a nuestra ciudad y vamos a seguir hablando de monarquía, solo que en esta ocasión nos remontamos unos cuantos siglos atrás, en concreto siglos XVI-XVII, donde el Imperio Español era el más poderoso del mundo, pero la monarquía hispánica muchas veces tenía que utilizar herramientas que no se han difundido mucho, no son muy conocidas, pero mantener este imperio requería también de los servicios de inteligencia, que se llamarían ahora, los espías que trabajaban como agentes de los diferentes monarcas, y de todo esto habla Los espías del imperio, el nuevo libro del periodista, del escritor Fernando Martínez Laínez, al cual tenemos con nosotros al otro lado de la línea. Muy buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar por el principio, porque es verdad que conocemos muchos aspectos de nuestra historia, sobre todo esa monarquía hispánica, de esos monarcas de los Austrias que se llamaba, pero quizá la parte del espionaje no es la más difundida. ¿Cómo llegaste tú a la idea de que querías hacer un libro y abordar este tema para darlo a conocer? Bueno, la idea surgió básicamente por la maldita leyenda negra esta que sigue persistiendo, según la cual pues prácticamente parece que no hemos hecho nunca nada importante en cuestión de servicios de inteligencia, servicios secretos, ¿no? Y al consultar pues mucha de esta bibliografía anglosajona, sobre todo, pues te das cuenta del gran que se nos ha ninguneado, ¿no? pues continuamente, y que prácticamente pues parece que no nos enteramos de nada y que éramos los más tontos y tal. Entonces, bueno, pues esto es una aberración que yo pues, honestamente pues he tratado de corregir con este libro, ¿no? O sea que en realidad el libro, como digo, surge pues por una oposición a esta leyenda negra, que se manifiesta en todos los aspectos, y también el aspecto, podríamos llamar, de la inteligencia, ¿no? Cuando lo cierto es que los servicios secretos españoles, durante aquella época poderosa de la Casa de Austria, ¿no? Pues teníamos la inteligencia más dinámica, acorde, por otra parte, como es lógico, con la importancia política y estratégica y militar, el peso, digamos, que tenía España en aquel momento, ¿no? Así que, bueno, pues este libro de alguna manera es una pequeña reivindicación, ¿no? de ese, para mí, vacío, ¿no? Tremendo fallo histórico, ¿no? Es verdad que cuando hablamos de espionaje, a todos nos viene a la mente pues este servicio de inteligencia británico, más adelante obviamente los rusos contra los americanos, pero quizá en la monarquía española y en concreto en esta época pues no pensamos en que existían este tipo de personas que trabajaban al servicio de la corona, pero a la vez forma parte de la lógica, ¿no? Porque era un imperio muy amplio que cubría territorios muy extensos y que, hombre, tenía que defenderse también no solo en el plano militar y en otras cuestiones, sino en la parte pues más secreta, nunca mejor dicho, ¿no? de ese trabajo que hacían los agentes. Estamos viendo en imágenes que incluso muchas personas y rostros conocidos de las letras, en este caso, compaginaban esta labor casi con el servicio de espionaje a favor de la corona española. Claro. Estaban dedicados a la milicia, habían sido soldados o eran soldados, y en ese sentido, bueno, pues les tocó actuar al servicio de los intereses hispanos, les tocó actuar en el plano también del servicio secreto. Claro. Hay que decir, de todas maneras, que todo el mantener un imperio como el español de aquella época, pues exigía, como estamos viendo, una serie, digamos, de basamentos, una serie de columnas que iban desde el poder militar hasta el poder diplomático, el poder económico, la plata que llegaba de América, claro. y por supuesto la acción secreta, ¿no? Porque en definitiva la inteligencia no es más que una herramienta más
en eso que llamamos la defensa global, ¿no? Y en este caso la defensa del imperio. Así que sí, efectivamente, pues así fue. ¿Y cómo captaban a estos espías? ¿Eran personas que ya estaban dentro de lo que es el personal alrededor de la corte del rey? Entiendo que no hacían un casting de espías. ¿Cómo se gestionaba la elección de quiénes eran o no eran espías para la corona? Bueno, pues en muchos casos por afinidad, por amistad, por influencia. Otras veces, digamos, se ofrecían a ellos mismos por cuestiones patrióticas, por cuestiones idealistas, y todo esto, pero todo esto, digamos, estaban al servicio de unas determinadas redes, y los jefes de esas redes pues eran los que controlaban. Un poco es como ahora, como se hace, en realidad como se hace ahora también, ¿no? Claro. Y en el caso de España, lo que pasa es que tuvimos la suerte de contar con un plantel enorme de grandes escritores, que además en muchos casos fueron soldados o afines a la milicia, y en ese momento, pues algunos de ellos se dedicaron obviamente a actuar, digamos, secretamente en favor de la causa hispana, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido España sí puede presumir, ¿no? de tener un plantel de agentes secretos en los siglos estos de la Casa de Austria, que además fueron enormes escritores, ¿no? Como esos nombres que has citado. Es que es muy curioso el caso de Cervantes, por ejemplo, autor de la obra cumbre de la literatura española, que en realidad él lo que quería era ser espía. Lo de escritor casi que fue una segunda opción, porque por cuestiones de aptitud más bien físicas no pudo ejercer de espía todo lo que hubiese querido. Sí, algo de eso hubo, sí. Claro. Bueno, ya ves que Cervantes en definitiva lo que quería, era un soldado, ¿no? Y él cuando fue cautivo en Argel, pero él seguía considerándose un soldado. De hecho no tuvo que abandonar la milicia, pues porque le hirieron y ya le habían dejado inválido para la milicia, ¿no? Que si no hubiera seguido seguramente de soldado mucho más tiempo. Y en ese momento, pues él se ofrece al secretario de Estado Mateo Vázquez, que era conocido suyo, se ofrece para desempeñar pues funciones secretas, pues, que lógicamente le pagaban también, le pagaban también eso, claro. ¿no? Y le pagaron, digamos, por eso. Me llama mucho la atención porque, claro, hoy en día estamos muy familiarizados pues con esto que se llama las grandes autopistas de la información, estas infraestructuras comunicativas que tenemos con Internet. La información llega en cuestión de segundos de un lado a otro del mundo, pero hay una parte logística que a mí me preocupa, porque en aquella época la comunicación era a través de misivas, era epistolar. Tú mandabas una carta o a lo mejor podías mandar un emisario también, pero bueno, que al final los tiempos eran muy amplios. Yo siempre he pensado, si querían informar de algo urgente, pues a lo mejor esa información llegaba al mes y claro, ya poco margen de maniobra había. Tienes toda la razón, era tremendamente difícil, eran unas dificultades que ahora son inimaginables, ¿no? Lo que estamos diciendo, pues una carta tardaba aproximadamente 2 semanas en llegar desde Madrid a París o a Bruselas, ¿no? Y bueno, hay que imaginarse lo que era, por ejemplo, de tratar de establecer un contacto en Constantinopla, o lo que era establecer un contacto yo qué sé, en los Balcanes, ¿no? Claro, ahí el factor humano era fundamental, porque claro. La información se tenía que transmitir oralmente o por escrito, ¿no? Y no existían, por supuesto, ni teléfonos, ni faxes. Fíjate, ahora que Correos está tan de actualidad, pues imaginemos el Correos de la época, ¿cómo sería? Bueno, pues el correo de la época España tenía entonces el sistema de correos más perfeccionado, o más eficiente de Europa, ¿sabes? Esto no debemos olvidarlo. Estaba a cargo de una dinastía que le llamaban los Tasis, que era una dinastía al servicio de la corona. Y entonces, como digo, el servicio de correos era muy eficiente para la época. Pero aún así, lógicamente, pues tenía que llegar, pues eso, a caballo, o tenía que llegar en algunos casos por barco, o sea que la lentitud a veces era un factor muy negativo, ¿no? Y de hecho había informaciones importantes que cuando se transmitían, pues ya
habían perdido valor porque ya había pasado, había ocurrido. Claro, ya la vigencia estaba eso da una perdida. idea de las dificultades, claro, a las que tuvo que enfrentarse un servicio de inteligencia como el de la Hispano, como era el de la época, claro. Bueno, lo cierto es que funcionó bien, aun con todas esas trabas. Lo que es evidente es que funcionó bien y aquí hemos visto además a Quevedo, hemos hablado de Cervantes, pero un sinfín de nombres de espías aparecen en este libro y es una historia que, como ya hemos comentado al principio, no se difunde mucho, pero merece mucho la pena conocer que teníamos servicios de inteligencia y que eran bastante eficientes y sirvieron mucho al mantenimiento de este imperio español que tanta gloria nos dio en el pasado. Esperemos recuperarla de alguna... Aunque ya la situación internacional está más complicada, ¿no? Pero bueno, que no conviene olvidar nuestro pasado y sirva este libro como homenaje a este servicio que tuvimos en nuestro país. Muchísimas gracias, Fernando Martínez, por haber estado con nosotros, gran periodista. Muchas gracias por haber estado esta tarde en La Explanada. Pues muchas gracias. Adiós. Recomendadísimo este Espías del Imperio. Nosotros vamos a continuar porque ya tenemos preparado a nuestro siguiente invitado, así que charlamos con él en unos segundos.